Good evening. Buenas noches. It's always the most important night, the last night. Siempre la más importante es la última noche. So I hope the Lord will help us to just give the message correctly. Por eso espero que el Señor nos ayudará para dar el mensaje justo correcto. The main problem of humanity is love. El mayor problema de la humanidad es el amor. Human has a need. El ser humano tiene una necesidad, It's a need of love, la necesidad de amor. as well for the spirit as for the body. Amor para el cuerpo y para el espíritu. And the human being thinks Y el ser humano piensa that he produces love when he loves. que él produce el amor cuando él ama. So we think when we love with our own love. Pensamos que cuando amamos lo hacemos con nuestro propio amor. Yes? That's why when we say someone, I love you, Por eso cuando le decimos a alguien te quiero and he rejects us, y nos rechaza, how do we feel? ¿cómo nos sentimos? Hurt. Duele. Yes. We feel hurt because we wasted love to another one. Duele porque hemos malgastado nuestro amor con alguien. And if it would been not my love, but the love of another one, Pero si no hubiera sido mi amor, sino el amor de otro, I would have not any hurt feelings. entonces no tendría sentimientos de dolor. Because I gave something like a servant to another person. Porque he dado algo como un sirviente a otra persona. And we could just love without being dependent how others receive it or not receive it. Entonces podríamos amar sin depender de que el otro lo reciba o no lo reciba. Yes? ¿De acuerdo? So our main problem, and it's so deep, we think we love with our love. Por eso nuestro principal problema es así de profundo. Creemos que amamos con nuestro propio amor. So why do we think that? ¿Por qué creemos esto? Because we have an idea about us that is totally wrong. Porque tenemos una idea sobre nosotros que es completamente equivocada. That is, that life is from us. Y es que la vida viene de nosotros. We think that we are the producer of life. Creemos que somos productores de la vida. And I thought last night we think actually, subconsciously, that we are God. Y como dice anoche, subconscientemente pensamos que somos Dios. And how can I prove that you never love with your own love? ¿Cómo puedo probar que nosotros no amamos con nuestro propio amor? See, my patients come to me and they say, I love, but I am not loved back. Yo amo, pero no recibo amor de vuelta. Because I was betrayed from another one. Porque he sido traicionado por alguien. I was rejected. Porque he sido rechazado. My mother didn't love me. Mi mamá no me quiso. My father beat me. Mi padre me pegó. Whatever. Lo que sea. The most destroying thought of humanity is I am not loved. El amor más destructivo en la humanidad es alguien no me dio amor. While at the same time, Pero al mismo tiempo, I think I love with my own love. yo creo que yo amo con mi propio amor. So how can I prove ¿Cómo puedo probar to my atheist patient, a mi paciente ateo and as well for my Christian patient? y también a mi paciente cristiano? Because even the Christian is not aware that he thinks love is his own production. Porque incluso el cristiano no se da cuenta de que está tratando de amar con amor de producción propia. So to both of them, I have to prove by the law that he always loves with the love of another one. O sea, para ambos tengo que demostrarles que, según la ley, deben amar con el amor de otro. You see, you never breathe your own oxygen. Tú nunca respiras tu propio oxígeno. Yes? ¿De acuerdo? You never drink your own water. Tú nunca bebes tu propia agua.
You never eat your own food. Nunca comes tu propia comida. Yeah? You never think with your own love. Nunca piensas con tu propio amor. Now, I cannot convince you by saying that. No puedo convenceros solo diciendo esto, But I show you how I got convinced pero os voy a mostrar cómo me convencí yo. that everyone, every human being, every animal De manera que cada ser humano y cada animal loves with the love of another one. ama con el amor de otro. Never uses his own love because he cannot produce it. Nunca usa su propio amor porque él no puede producirlo. So I discovered that we do not produce love in the children. Descubrimos que no producimos amor in the children, In the children. en los niños. Why do get children sick? ¿Por qué los niños se ponen enfermos? They get the same sicknesses like the adults, Tienen las mismas enfermedades que los adultos and they get it to the same process y siguen el mismo proceso, by their own thoughts. con sus propios pensamientos. How do they do it? ¿Cómo lo hacen? It's very simple. Muy simple. Let's look to the law. Vamos a mirar la ley. And I start with the general law of life. Empecé con la ley general de la vida. And if this is the earth, Si esto es la tierra, then on this earth we have a law of life. en esta tierra tenemos la ley de la vida. Law On the earth. life, which we also can call ecosystem. Que también llamamos ecosistema. And the law of life has only two functions. Y esta ley tiene solo dos funciones. Everything that functions on earth has two functions. Todo lo que funciona ahí tiene dos funciones. So it's simple. Simple. So when we put a seed of tomato in the ground, Cuando pones una semilla de tomate en el suelo, what must the tomato seed do first? ¿qué es lo que tiene que hacer primero esa semilla de tomate? To give or to take? ¿Dar o tomar? ¿Qué tiene que hacer la semilla? Tomar, okay? Because it has no energy. No tiene energía, tiene que tomar The primero. seed is perfect. Es perfecta la semilla. The seed has the whole tomato life in it. Tiene toda la vida del tomate dentro de ella. Everything that happens is written in that tomato seed. Todo lo que pasará está escrito en esa semilla de tomate. But Pero has no power no tiene energía and has no raw material. y no tiene materia prima. So the law starts with taking. Esta ley empieza con tomar. But why does the tomato seed live? Pero ¿por qué vive esa semilla de tomate? What's the purpose of a tomato plant? ¿Cuál es el propósito de una planta de tomate? To produce tomatoes. Producir tomates. Yes? That's the purpose of the plant. Ese es el propósito de la planta. What can the tomato plant do with its own tomatoes? ¿Qué puede hacer la planta de tomate con sus propios tomates? Nada. So, what does it do it? What is she doing? She gives. Entonces, ¿qué es lo que hace? Da. So, the whole life, the tomato plant takes to give at the end something. Toda su vida, la planta de tomates toma para dar. This, what the tomato gives, someone else takes. Y lo que da esa planta, somebody else takes. Yeah, takes the tomato and eats it. Otros lo toman, Yeah, because we need tomatoes. porque necesitamos tomates. Y de ese tomate, ¿cuánto tomas para ti y cuánto das? So, when we eat tomatoes, a lot of our tomato goes to the bacteria in our intestine. Cuando comemos tomates, parte de ese tomate va a las bacterias de nuestro intestino. So, the bacteria are very happy to take that, Y las bacterias están muy felices de recibir el tomate. and they produce something out of that they give to us. Y ellas con ese tomate producen algo para nosotros. They give to us, but they also
give it to the earth. nos dan y también le dan a la tierra. So the earth takes it Y la tierra lo toma and gives it y se lo da to the tomato seed. a a la semilla de tomate. So the law of life is very simple. Entonces la ley de la vida es bien simple. It always starts with take Empieza tomando to give. para dar. Take to give. Tomar para dar. Takes to give. Tomar para dar. Takes to give. Tomar para dar. So look to the body laws. Y ahora miremos a las leyes del cuerpo. When we breathe the oxygen, Cuando respiras oxígeno, we take the oxygen in, tomamos el oxígeno and what do we give? ¿y qué es lo que damos? Okay? So we are in total agreement with the nature. O sea que estamos en total acuerdo con la naturaleza. We take to give. Tomamos para We dar. take to give. Tomamos para dar. But now we look to our heart. Pero ahora vamos a ver nuestro corazón. How does the heart think? It functions. ¿Cómo piensa el corazón y funciona? What does it do first? ¿Qué es lo que hace primero? It gives to take. Da para recibir. The heart of man El corazón del hombre is the only part in this universe Es or in this earth es la única parte en este universo that gives que da to take. para recibir. Is that inside the law or outside the law? ¿Eso está dentro de la ley o fuera de la ley? It's totally outside of the law. Está fuera. The human heart thinks El corazón humano piensa it gives first to receive. que dará primero para recibir. That's why the human heart is the only evil that exists. Es por eso In que this el earth. corazón humano es lo único malo que existe en este mundo. Jesus came to change that error, Jesús vino para cambiar este error, to make us clear that it is not the truth. para aclararnos que eso no es la verdad. And I saw that this is not the truth in the child. Y yo vi que esto no es la verdad en los niños. The spirit of man El espíritu del hombre must take first before it can give. debe tomar primero antes de dar. The spirit of man can never give anything that it not took El before. espíritu del hombre no puede dar nada si no toma primero. Because the spirit of man cannot produce any new things. Porque el espíritu del hombre no puede producir nuevas cosas. The spirit of man can, of course, work with things. El espíritu del hombre, desde luego, puede trabajar con algunas cosas. So like the stomach takes the food and makes it small El estómago into molecules. toma la comida y la alimenta las moléculas. So the spirit takes the spiritual information and can combine things and produce El things espíritu toma la información y combina cosas and can make a pen. y puede hacer un bolígrafo, Yeah? Can make a car. puede hacer un coche. But those are not new things. Pero estas no son cosas nuevas. They are just assembled things. Solo es nueva combinación, asamblear There are cosas. no new creations. No son nuevas creaciones. So the spirit has a lot of capacities. El espíritu tiene muchas capacidades, Yeah? But he has no power in himself to do it. pero no tiene el poder para hacerlas, no tiene la energía para He hacerlas. must take the power from outside. Debe tomar la energía de fuera. Like the apple comes from outside in the stomach. Como la manzana viene desde fuera del estómago, Love must come from outside into the spirit, and he must take it first. el amor debe venir de fuera del espíritu. Debemos tomarlo primero. Never can our spirit give anything that it did not take first. El espíritu no puede dar nada que no haya tomado primero. So, the children show it to us, Los niños nos muestran eso, that this is a deception. de que esto es un engaño, It does not even exist. de que ni siquiera existe. We just think it is so. Solo pensamos que existe. A child, Un niño, and I will explain it, I was wondering why children get sick.
Me preguntaba por qué un niño se pone enfermo. Why it gets nervous tics. ¿Por qué tiene Tics, tics nerviosos? Yeah, so whatever children do. I saw the most strangest tics that He children visto can develop. los más extraños tics que te imagines. And I saw most interesting diseases in children Y enfermedades interesantes. that I could just go back on the thought of the children. Y he podido ir atrás a los pensamientos de ese niño. So does the child think? ¿Piensa el niño? ¿Piensa? When does it start to think? ¿Cuándo empieza a pensar? Since it is developing in the mother's womb. Desde que se desarrolla en el vientre de su madre. It hears in the mother's womb, so it has a spirit in the mother's womb to hear. Él escucha en el vientre de su madre, o sea que ya tiene It espíritu. feels, so it must have a spirit to feel. Debe tener un espíritu porque siente. So the child thinketh from the beginning when it develops in the mother's womb. So, en el mismo vientre de su madre, desde el inicio, él tiene espíritu y piensa. So, where does the spirit of the child takes love? Entonces, ese espíritu del niño, ¿de dónde toma el amor? Is the mother give him love or does the child take the love? ¿La madre le está dando amor o el niño toma el amor? What's the process? ¿Cómo es el proceso? Now, we all think the mother gives love. Pensamos que la madre le da el amor. But yes, mother can give love. Y sí, la madre puede dar amor. But you see, it does not count so much what mother gives, Pero no cuenta mucho lo que la madre da, but that what the child takes from mother. sino lo que el niño toma de la madre. I'll give you an example. Os doy un ejemplo. A child, because every mother loves its child, Porque cada madre ama a su hijo. no mother is there that does not love her child. Ninguna madre no ame a su hijo. It's more an instinct in that way. Es más un instinto. And mothers love their children. Las madres aman a sus niños. So, I have a young girl, she's 3 years old, Es un paciente de 3 años. and the parents come because the child is coughing for 1 year. La trajeron sus padres porque estaba tosiendo durante 1 año. Now, they did all the tests, Hicieron todas las pruebas. allergies, radiologies, CT Alergias. scan, and Alergias, rayos X, everything they did. todas las pruebas. They did find nothing while the child is No encontraron nada Coughing. porque la niña estuviera tosiendo. the child is healthy, but it's cough La niña parecía saludable, pero tosía for 1 year. durante 1 año. And after 1 year, they come to me Y después de ese año fueron a verle a él. because as an ENT, I can look and see if something is in the throat. Para ver si había algo en la garganta. But of course, I looked too, Pero por supuesto lo miré but I don't find anything in the throat of the child. y no encontré nada. So I talked to the parents Entonces hablé con los padres because I know where the problem is, porque sabía cuál era el problema. in the child or outside of the child. Si el problema estaba en la niña o estaba fuera de la niña. Outside. It must be outside. Debía estar fuera. So where is it outside? Entonces vamos a mirar afuera. So I asked what is in the family for a problem, Entonces pregunté qué problema había en la familia, because I know the problem must be there. porque sabía que debía haber un problema ahí. And the problems are not necessarily things that are evil in itself. Y los problemas no son necesariamente cosas que son muy malas en sí mismas, They don't look like very bad. que no parecen muy malas, They are very normal, parecen normales, but they are not according to the needs of the spirit and the body. pero no se ajustan a las necesidades del espíritu y del cuerpo. So, a year ago, before the child started coughing, 1 año antes de que el niño empezase a the toser, parents moved into another flat.
Los padres se mudaron. And since they moved in that flat, the mother does not like the flat, the house where they moved in. Y desde que se mudaron, a la madre no le gustaba la casa. And she weeps when she speaks about the house she lives in. Ella lloraba cuando hablaba de esa casa. And she suffers for over 1 year that she lives in a house she does not feel Y good. estuvo sufriendo por todo ese año que vivía en esa casa. Now, tell me, when the mother takes the child in her arms Decidme, cuando la mamá toma a esa niña en sus brazos and kisses and hugs, y la abraza y la besa, what does the child take? ¿qué es lo que toma esa niña? Love, happiness, or pain? ¿Amor, felicidad o dolor? What does it take? ¿Qué toma? It takes pain. Toma dolor. Does it like pain? ¿Os gusta el dolor? Do you like pain? ¿Os gusta el dolor? No. No. And so she rebels against it in her selfish heart. Entonces ella se rebelaba en su corazón egoísta. Yeah, it's the same deception. Es el mismo engaño. And by the same deception, the child starts coughing. Y en ese mismo engaño él empezaba a toser. But of course, the child has no guilt. Pero esa niña no tenía culpa, no tenía la culpa. Not even the mother has guilt. Ni siquiera la madre es culpable. It's just that they don't understand the law. Es que ellos no entienden la ley. Mothers do not know their purpose, Las madres no entienden su objetivo, su their propósito, function. su función. They don't know that how they think and feel is not just their own matter. No saben que lo que ellas piensan o sienten is not, Their own matter. No It doesn't belong only to them. no es asunto suyo, no pertenece a ella. A child always knows exactly what's in the mother. Pero el hijo siempre conoce exactamente lo que hay en la madre. I had one day a mother that came to me with 2 sons. Tuve una vez una madre que vino a mí con 2 hijos. The youngest son was doing, the oldest son was 8 years old, Tenía 8 años, el mayor, and the second 6. y el segundo 6 años. And the oldest son was, since he was 10 months old, he hit himself. El mayor se golpeaba a sí mismo desde que tenía 10 meses. In stress situation, he hits his head on the ground. Y en situaciones de tensión se golpeaba su cabeza en el suelo. And whenever he was in stress points, he hit himself. He hurt himself. Cuando entraba en una situación de estrés, se golpeaba. And now he came into the school, Cuando fue a la escuela, and he was totally uncontrollable. fue totalmente incontrolable. And with 7 years, Y con 7 años, the son told his mother el niño le dijo a su mamá that he wants to kill himself. que quería matarse, quería suicidarse. 7 years. Con 7 años. And the mother, of course, wants help. Y la madre, desde luego, quería ayuda. And she actually came to me because the psychiatrist sent her to me. Y ella fue a ver al doctor, fue a verme porque el psiquiatra le envió a verme. Because he said, let's check if he hears well. Él revisó si podía oír bien. And so, of course, he had no hearing problems. Y no tenía problemas auditivos. But I was very curious. Pero estaba yo muy curioso How is the life of this mother? de cómo era la vida de esta madre. Inside. Dentro. So I started slowly to inquire her life, to Entonces, put questions. lentamente empecé a preguntar para conocer lo que había ahí. I tell you, it's the most sensitive issue Y ya os digo que es el asunto más that I have to sensible. deal with as a medical Ha doctor. sido el asunto más sensible con el que tengo que tratar como médico. The relationship between mother and child. La relación entre madre e hijo. But it's the most
heaviest burden that I have as a doctor. pero es la carga más pesada que siento como doctor. And we could just make a whole week just speaking about this A relationship. veces tendría que pasar la semana entera hablando para resolver eso, To show how life functions. para mostrar cómo funciona la vida, Exactly according to the law that God made to function. exactamente de acuerdo con la ley que Dios ha dado. So the mother told me, she said, look like it is about me. La madre me dijo, mira lo que sucede. And these two sentences said everything about the mother's inner life. Con dos frases dijo todo. She said, when the day is over, I am happy that the day is gone. Ella dijo, cuando el día ha terminado, estoy feliz de que el día ha terminado. But my happiness disappears immediately when I think tomorrow everything starts Pero again. mi felicidad desaparece inmediatamente cuando pienso que mañana empezará un nuevo día. How is this mother? ¿Cómo es esta madre? Happy? ¿Feliz? Yeah. She's a burdened mother. Es una madre con una pesada carga. So the child has to live from mother. Y el niño tiene que vivir desde la madre. And if the mother is burdened, Y si la madre está sobrecargada, then the child takes the burden over el niño también se sobrecarga and it cannot bear it, y no puede llevarla and that destroys his life y destruye su vida. unconsciously, Inconscientemente, but it is so. pero sucede. That's why if you want to destroy the world, Si quieres destruir el mundo, what do you need to destroy? ¿qué necesitas destruir? A mother. Because the mother has the place of God in the childhood. Porque la madre ocupa el lugar de Dios en la infancia del niño. And so the mothers do not know, and fathers also not, Entonces las madres no saben y los padres tampoco that when the child is in the mother's womb and when it comes out, que cuando el niño, estando en el vientre de la madre, sale. have you seen what the child does when it's out of the mother's womb? ¿Habéis visto lo que hace el niño cuando sale del vientre de la madre? It is curious. Is it curious? Es curioso. Yeah? Have you ever seen a child that's not curious? Curioso? ¿Habéis visto un niño que no sea curioso? Have you? No. ¿Habéis visto? So, and everything that it can, when it's grown a little bit and can pick in the hand, what does it? Y todo lo que puede él coger, lo coge. ¿Y qué Where does hace? it go? ¿Y a dónde se lo lleva? A la boca. Immediate. Yeah? So, the same thing happens in the spirit of the child. Lo mismo pasa en el espíritu del niño. The spirit of the child is like a vacuum cleaner. Es como una aspiradora. That's how the spirit of the child is. And he knows only mother, he has to, Está siempre aspirando de su madre. he does not know father No conoce a su padre because it has not grown up in the father's womb. porque no creció en el vientre de su padre. It knows only mother subconsciously. Conoce inconscientemente a su Only when madre. it grows older, father gets into the picture. Cuando va creciendo, entonces el padre entra en el cuadro And the child looks to father through mother's eyes. y mira al padre a través de la vida de la madre. Yeah? So that's why the mother is in children's development the most important. Por eso, en el desarrollo del niño, la madre es lo más importante. And I said to God, God loves women more than men. Por eso Dios ama a la mujer más que al hombre. You know why? ¿Por qué? He gave them the greater responsibility. Porque le dio la gran responsabilidad. You see, there is nothing to be a doctor, No es nada ser un doctor. and it's nothing to be a judge, No es nada ser un juez. and nothing to rule the world, No es to nada, be president. nada gobernar el mundo ni ser presidente. Nothing can compare with being a mother. Nada en comparación con ser una madre. As no one takes that responsibility that a mother takes. Nadie toma la responsabilidad There is que life toma una madre. that is dependent on mother, La vida depende de la madre. and we have forgotten it. Y lo hemos olvidado. I met 2 years ago a young lady. She
She was a medical student in the 3rd year. Hace 10 años conocí a una joven que era estudiante de tercer año de medicina. And she had a child of 1 year, a girl of 1 year old. Tenía un niño de 1 año. And the girl behaved strange. Y la niña crecía extraña. Couldn't behave others. When your mother goes from morning to night to study. Claro, cuando tu mamá se va desde la mañana a la tarde para and it estudiar grows up with the grandparents. y creces con los abuelos. And she came to me after my meeting Y ella vino después de mi reunión. and said, "What shall I do?" ¿Qué puedo hacer?, le dijo. I said, "Very simple. Es muy simple. Stop studying. Give up your study Deja tus estudios and make yourself a good mother." y haz de ti misma una buena madre. Easy? ¿Fácil? Mother's dream is medicine. El sueño de la madre es medicina. She wants to realize something in her life. El sueño de la madre era la medicina. Quería realizarse en la vida. Yeah? Do you not? You don't want to realize something? ¿Queréis realizaros en la vida? Yes. But what is the biggest realization that you can do on earth? Pues es la mayor forma de realizarse que puedes tener en la vida. Then to build characters, living beings, Construir caracteres, seres vivientes, for eternity. para la eternidad. The lady is an Adventist Christian. La mother. mujer es una cristiana adventista. And so I talked one time with her. Hablé con ella una vez, A few months later, we could visit her at her home. la visité en su casa And she took the decision to stop school. y ella tomó la decisión de parar sus estudios. And she came to see me after a few months after school, after she was not going to school anymore. Y vino She a came verme, to meet me after a few vino a months. verme para decirme que ya no iba más a la universidad. And she told me the change of the child. Y me habló del cambio en su hijo. The child says, Mother, really? You don't go to school anymore? Y el niño dijo, ¿de verdad no vas a la universidad más? The child couldn't believe it. El niño no podía creerlo. And now the mother and the child changed. Ahora el niño y la madre cambiaron. It's a very pleasant thing. Es algo muy agradable. But the mother came to me and said, Pero la madre vino y me dijo, "You said to me that I am selfish." me dijo que yo soy egoísta. I don't know how I said it, Yo no sé cómo le dije eso, but that's the truth. pero es la verdad. What is more important than life itself? ¿Qué es lo más importante? Than life itself. La vida en sí misma. I told her, you can study whenever you want, Le podía decir, tú puedes estudiar lo que quieras, but this child is now and needs you now, pero este niño te necesita ahora, not in 10 years, no dentro de 10 años, now. ahora. Because it will not wait on your study. Porque él no esperará, It will grow. él crecerá. It's the most important time. Es el tiempo más importante. So the child is like a vacuum cleaner. O sea, el niño es como una aspiradora. Every few seconds, Cada pocos segundos it looks for mother. mira a la madre, busca a la madre. Every few seconds, it must realize where is mother. Siempre tiene que darse cuenta dónde está su madre. And it feels mother from distance, from a certain distance. Y si él siente a su madre a través de la distancia, I made a test. él mete test. I was speaking with the mother in this room, like here. Puede estar hablando con su madre en esta habitación The child was sitting there behind a window. y el niño estaba ahí detrás de esa ventana And when the mother started crying, y cuando su madre empezó a llorar, because when I talk to people, some start crying, porque cuando hablo con gente a veces se ponen a llorar, because we have to go deep. porque hay que profundizar. And the moment the mother starts Y en crying, el momento que la madre empezó a llorar, the child in the other room looks back. el niño en la otra habitación miró para aquí Oh, look what is happening with mother. para saber qué estaba pasando con su madre. So
I put the children outside when I talk to mothers. Porque yo pongo a los niños fuera cuando hablo con las madres. What do you think? How long do they stay outside? ¿Cuánto rato puede estar fuera? Until they come to the door Hasta que viene a la puerta to see what happens. a mirar qué pasa. They're just like dogs. Como perros, They just want to keep tratando their boss, de cuidar, de guardar. their source of love. Su fuente de amor. The child takes. El niño toma. It does not matter how much mother gives. No importa cuánto la madre da. Mother can be the sweetest mother La madre puede ser la más dulce de las madres. when she is inside hurt and unhappy. Cuando ella misma está herida en su interior e infeliz, The child does not take el niño no puede what tomar. mother gives No puede tomar lo que la madre le da. because it lives from the inside of the mother, Porque él vive lo de dentro de la madre, not from the outside. no lo exterior. The outside is maybe about 20%, Por fuera él tomaría como el 20%, but 80%. pero el 80% The child lives from how mother thinks and feels. el niño vive por lo que la madre piensa y siente. The better mother feels and thinks, the better the child develops. Y o sea que cuanto mejor la madre piensa y siente, mejor el niño se desarrolla. That proves that the child is not an independent being, Esto demuestra que el niño no es un ser independiente, but it takes sino que él toma before it gives. antes de dar. And the children love with their mother's love. El niño ama con el amor que toma de su madre. Yeah? That's why they are the mirror of mother's love. Es como un espejo del amor de su madre. So I always look to children to see how the inner life of mothers is. Yo siempre miro a los niños para saber más sobre el interior de las madres. Now mothers do not choose to be like that Las inside, madres do they? no eligen ser así. Do they? No. If the child could choose a love source, Si el niño pudiese elegir una fuente de amor, it would choose the best. él elegiría la mejor, But it has no choice. pero no tiene elección. It must take from mother first. Debe tomar primero de su madre And then it takes from father. y después toma del padre And then it takes from brother and y sister. de los hermanos, de la And then it hermana. takes from the aunt or from everyone. Del The tío. more it grows, Cuanto más crece, it takes more and more sources of love. toma de más diferentes fuentes de amor. And so, whenever a fountain has an issue, the child or the adult gets problems. Sí, y de cualquiera de esas fuentes que absorbe un problema, el niño tiene problemas. So, we must take first before we can give. Nosotros debemos tomar primero, antes de dar. The other two proofs I just mentioned, Las otras dos pruebas, ya las he mencionado, all human beings that come to me, todos los seres humanos que han venido a mí they have their health issues because of their relationships. tienen problemas de salud por las relaciones. Those who have the problem from their mind. Aquellos que tienen un problema en la mente And they have an issue with their sources. y ellos tienen algún problema con sus fuentes. Even though some come to me and say, I have the love source in myself. Algunos me han dicho, yo tengo la fuente de amor en mí mismo. And then I tell them, yes, if you have it, love your enemy. Y les he dicho, bien, si la tienes, entonces ama a tu enemigo. Love the one that hurt you, Ama a aquel que te ha hecho daño and your body will be healed. y tu cuerpo sanará. Can they do it? ¿Puede hacerlo? I tell you, no one can do it. Os digo que ninguno It puede doesn't hacerlo. matter what religion he has. No importa la religión que It tenga. doesn't matter what he confesses to believe. No importa lo que él confiesa creer. I can prove him that he is dependent, not even dependent, he's a slave of others. No es solo dependiente de los otros, es también un esclavo de los otros. Because what others did to him, he now destroys Porque lo que himself. los otros le han hecho,
eso le destruye. I have one mother, her daughter was killed while she was 11 years old. Conocí una madre a la que mataron a su hija a los 11 años. Was killed by a murderer that abused the child and then killed it. Un asesino abusó de ella y la mató. This lady came to me 6 years and 8 years after the event. Esta mujer vino 6 años y 8 años después de ese suceso. See, 2 times. how healthy was the lady? ¿Cómo creéis que estaba de salud esta mujer? Mal. Why? ¿Por qué? What makes her body sick? ¿Qué es lo que hacía a su cuerpo enfermo? The murderer? ¿El asesino? The murderer didn't touch the body's mother. El asesino no tocó a la madre, He didn't touch the mother's body. no tocó el cuerpo de su madre. So who destroys whom? ¿Quién destruye a quién? The mother destroys herself La madre se destruye a ella misma because she has a great personal loss. porque tiene una pérdida personal muy grave. She thinks the child is hers, Ella cree que el child is, her possession, cree que el niño era suyo and she lost a fountain of love. y pierde la fuente de amor. And now, how much can she think lovingly towards the murderer? So, say again? How much can she think lovingly towards the murderer? O sea, ¿cuánto tendrías que pensar amorosamente para amar al asesino? How much? ¿Cuánto? How much? Can she think lovingly towards the murderer? ¿Puedes pensar amorosamente sobre ese asesino de tu Yes. hija? ¿Sí? No. Could you? ¿Puedes? Could you? ¿Puedes? You're an Adventist. Tú eres adventista. You could. Tú eres bueno. Because you are one that keeps the law. Porque tú eres el que cumple la ley. Because the law says, love your neighbor as yourself. Que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. And now the murderer becomes your neighbor. Y ahora el asesino es tu prójimo. Can you do it? ¿Puedes hacerlo? What happens with you? ¿Qué pasa contigo? You die. Tú te mueres. You die by your own thoughts because you cannot keep the law. Tú mueres por pensamientos erróneos porque no puedes guardar la Romans ley. 7:9. Romans 7:9. Romanos 7:9. That what was given for life I found myself was for my death. La ley The law that was given for life que fue dada para vida, yo encontré que fue para mí muerte. Yes, because when you cannot keep it, that law that keeps your life kills you. Porque cuando tú no puedes guardar esa ley que guarda tu vida, entonces te mata. This lady proves Esta señora prueba, there is no fountain of love in men. demuestra que no hay fuente de amor en el hombre. You can try as much as you want. Tú puedes intentar todo lo que quieras, You will never be able to love the murderer of your pero daughter. nunca serás capaz de amar al asesino de tu hija. You would never do it. Nunca lo harás. But who will suffer? ¿Y quién sufrirá? ¿Quién se enfermará? The murderer? ¿El asesino? No. No, You. tú, Because you break the law. porque tú has roto la ley. You cannot keep it. No puedes guardarlo. That's Romans 7. Esto es Romanos 7. As the incapacity Esta incapacidad of this heart, this evil eye, de este corazón, de este ojo malo, to keep the law. de guardar la ley. You can do whatever you want. Ya puedes hacer lo que quieras You confess whatever faith you y want. confesar el credo que tú quieras. The test proves La prueba demuestra what is in your heart. qué es lo que hay en tu corazón. So, 3 things that we can never produce love. 3 cosas demuestran que no podemos producir Here amor. is a big no. El gran no.
The same thing, like you can never produce oxygen, Tú no puedes producir tu oxígeno, you can never produce love. no puedes producir amor. That implies that you need a Esto implica que tú necesitas ¿el qué? source. Una fuente. How many sources of life do we have? ¿Cuántas fuentes de vida tenemos? How many sources of love do we have? ¿Cuántas fuentes de amor tenemos? There is only one. There is one that is the mother in childhood, En la infancia es la madre, and a little bit father, but not so much. un poco el padre, pero no mucho. And then there is God. Y entonces está Dios. So, you see why the devil took out love of medicine? Porque el diablo sacó el amor fuera del sistema. Pears grow only on pear trees. Las peras en los perales. Water you find only in fountains. El agua en las fuentes. Love you find only in God. Y el amor lo encuentras solo en Dios, Nowhere else. en ningún otro sitio. You can search wherever you want. Tú puedes buscar donde quieras, There is none. no lo hay. And this is the law of life. This is the law of life. Esta es la ley de la vida. Love can only be accumulated by relationship. El amor solo se acumula por relaciones. There are only two purposes of a love relationship. Solo hay dos objetivos de las relaciones de amor. Two purposes. Dos objetivos. There is one purpose that you love someone Un objetivo es amar a alguien because you live from him. porque tú vives de esa relación. Yeah? So you enter into the relationship to live from. That means you have this relationship to take Eso love. significa que tú tienes esa relación para tomar amor de esa relación. Why does the child love his mother? ¿Por qué el niño ama a su madre? To give or to take something? ¿Para dar o para tomar algo? Does it show it? Son- Does the child show that he takes? ¿El niño demuestra que toma? Sí. Yeah? Is it ever satisfied? No, because there is no measurement for love. No hay medida para el amor. Children, boom, boom, mother, mother, El mother, amor. mother. Toma, toma, toma. Okay? There is another purpose for a love relationship. Hay otro propósito de una relación de amor. Just the second one. You love Tú amas with the purpose to live in the relationship. con el propósito de vivir en la relación. So, from and in. Aquí es vivir de la relación, ahí es vivir en la relación. This is the action where you give. Esta es la acción donde tú das. And the law is very simple. Y la ley es muy simple. Take from one place to give in the other bin. Tomar de un lado para dar en el otro. Yeah? That's the law of life. Esta es la ley de la vida. Now, tell me, can you take from the same persons where you give, and can you give to the same persons where you take? ¿Puedes tener una relación con una persona que haga los dos? Dar y recibir. Now, think well. You're Adventists, you should know the law. Pensad, sois adventistas, deberíais conocer la ley. God made two tables of stones, Tenemos dos tablas de piedra and he wrote his law of life in it. y aquí se escribió la ley de amor en esas tablas. Why did he use two tables? ¿Por qué usar dos tablas? You know why? ¿Sabéis por qué? Because we have two actions in love. Porque tenemos dos acciones en amor. One purpose of action is to take, Un objetivo es tomar and another purpose is to give. y el otro objetivo es dar. So, we have four laws here, Tenemos 4 leyes aquí and these four laws are exclusive laws. y estas son 4 leyes exclusivas. That is, there is only one source, Una sola fuente, one well un pozo of love. de amor.
All 4 commandments 4 mandamientos. show that you must take. Todos estos muestran que tú debes tomar. None of them is to give. Ninguno de esos es para dar. They all are to take. We can love God only for the purpose to take. Podemos amar a Dios por el único propósito de tomar. Because what can we give God? What can we give God? ¿Qué podemos darle a Dios? Nada, okay? Nada. But we need to love God from all our heart, from all our souls, from all our Pero debemos power. amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Like a child loves his mother. Como un niño ama a su madre, With everything. con todo. Because life depends of taking. La vida depende de tomar. Why did he give the other 6 laws? ¿Para qué nos dio los otros 6 mandamientos? Here, 6, 7, no, 7, 6 laws, okay? What is the difference between this and this table? ¿Cuál es la diferencia entre esta tabla y la otra? How many people around me are included that I should love? ¿Cuánta gente a mi alrededor están incluidas ahí? Todos. So this table is inclusive. Esta tabla es inclusiva. The goal, El objetivo, the goal of our love are all human beings el objetivo es amar a todo ser humano and all animals as well. y también los animales. Because man was made to take care of the earth. El ser humano se creó para tener cuidado, cuidar la naturaleza. So you can never give where you take. Tú nunca puedes dar cuando tomas And you can never take where you give. y tú nunca puedes tomar cuando das. This is the gas station. Esto es como una gasolinera And this is the goal of your travel. y este es el objetivo de tu viaje. If the gas station is your goal, Si la gasolinera es tu objetivo, how far do you get? ¿a cuán lejos vas a llegar? To the gas station. Hasta la gasolinera. So you see, the human evil eye So, says, el ojo malo del ser humano dice, you give to take. tú das para tomar. Now, this is how we think we function. Así es como pensamos que funcionamos. And so, all relationship that we have Todas las relaciones que tenemos are take relationships. son relaciones de tomar. None one you have just to give. Ni una de las que tenemos son solo de dar. As long as you are not born again and step by step your heart is changed. A no ser que nazcas de nuevo y cambies tu corazón paso a paso. Every relationship you have, Cada relación que tú tienes, you have to take. tú tienes que tomar. You give to take. Tú das para recibir. It's impossible. Es imposible. By the law of God, Por la ley de Dios, the gas station and the goal are separated. la gasolinera y el objetivo final están separados. They never can be united. Nunca van a estar unidos. When we take love from God, Cuando tomamos el amor de Dios, we fill our spirit. sentimos su espíritu. When we give love to our neighbors, Cuando damos amor a nuestro prójimo, we fill our body. sentimos nuestro cuerpo. The spirit must take from God, and when he loves the others, he fats the body. El espíritu es tomado de Dios y cuando amamos a otro, va al cuerpo. This is why we get sick, Así es como enfermamos. when we do not give anymore, Cuando no damos. when we strike because we don't get what we want. Cuando nos contrariamos porque no recibimos lo que esperábamos. So, tell me, Decidme, who is your love source? ¿cuál es vuestra fuente de amor? You know, I discovered something beautiful. He descubierto algo bonito. I said last night that we were made in God's image. Dije ayer que fuimos hechos a la imagen de Dios. And to be made in God's image is to have a responsibility and morality. Ser hechos a la imagen de Dios significa tener una responsabilidad That is- y una moral.
God can never do in your stead what you have to do. Dios no puede hacer en tu lugar lo que tú debes hacer. You must do what God gave you to do. Tú debes hacer lo que Dios te ha dado para hacer. You must breathe. Tú debes respirar, You must drink. tú debes beber, You must eat. tú debes comer You must think lovingly. y tú debes amar amorosamente. God is only responsible for the means. Dios es responsable de proveerte los medios He gives them all. y te los da todos, Yes? ¿de acuerdo? But He can never do my action. Pero Él nunca va a hacer mi acción, Never ever. nunca. So, every human being Cada ser humano takes his decision toma sus decisiones according to his love source. de acuerdo con su fuente de amor. Everyone. Cada uno. I can tell you how people change when they get another person in their life that they love. Puedo deciros cómo cambia una persona cuando tiene otra fuente de amor. Cuando They- encuentra otra persona que amar. They change themselves Cambia. because they now do not think anymore according to that love source. Now they have that love source and they think according to that. Porque ya no piensas ahora conforme a aquella fuente de amor, sino conforme a otra fuente de amor. Human beings El ser humano, los seres humanos, are free agents, son agentes libres, but they are not independent. pero no son independientes. And they are dependent that their spirit should take an orientation after someone. Su espíritu tomará una orientación hacia alguien. You never think according to yourself. Tú nunca piensas de acuerdo con ti mismo, You always think according to your love source. sino que piensas de acuerdo con tu fuente de amor. Because your love source makes your decision. Porque tu fuente de amor hace la decisión. If ¿Cómo, God would cómo be the seríamos fountain of love, nosotros how would we be? si Dios fuese nuestra fuente de amor? You see, Jesus says in his epistle, Jesus says to his disciples, "The world will know that you are my disciples when you have love among you." Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros. Is that visible among us? ¿Es visible esto entre nosotros? ¿Se ve? Can a man come here in and say, "Wow, ¿Puede una persona entrar aquí y decir, wow, these are people of love. esta es la gente de amor? They do not have strifes. Ellos no se pelean, They respect each other. ellos se respetan. That's the best place to be." Es el mejor lugar donde puedes estar. Would you like to invite an atheist in your house for 1 week? ¿Os gustaría invitar a un ateo a vivir en vuestra casa por una semana? And after 1 week, Y después de esa semana, he should write a paper, que él escribiera una hoja de papel what he watched in your house, de lo que ha visto en vuestra casa and then he hands it to you. y te lo diera. Will you do it? ¿Lo harías? Would you have the courage ¿Tienes el valor that an atheist should watch you 7 days? de que el ateo te observara por 7 días? What would he see? ¿Qué es lo que vería? Would he say, "Here is the person that takes from God"? Diría, es una persona que toma de Dios, Yeah, he will say us all our mistakes. pero aquí están todos sus errores. That's good. We are not perfect yet. No somos perfectos, But Todo. we perceive that we are striving Que for s- God's love. que somos gente que toma de Dios, Because what you take in, por lo que tomas, you give out. tú lo das. If God is your fountain, Si Dios es tu fuente, love is that what comes out. el amor es lo que saldrá de ahí. And it is His love. And He always can prove by what comes out who is the fountain. Y tú puedes comprobar que por lo que sale, puedes comprobar cuál ha sido la fuente. Always. Always you can prove it. Siempre puedes demostrarlo. I finish with the definition of love. Termino con la definición de amor. What is love? ¿Qué es amor? Love is God. El amor es Dios And I found a definition according to our body. y he encontrado una definición de acuerdo al cuerpo.
when our spirit can exercise this kind of love, Cuando el espíritu puede ejercer esta clase de amor, his body will ever be healthy from the mind issue. el cuerpo siempre estará sano de los errores de la mente. Yeah, so when we use this love, Usando ese amor, then our bodies are healthy. nuestros cuerpos están sanos. Yes, we can eat the wrong food, then we are sick too. Si coméis comida muy mala, también os pondréis enfermos. But if we think and exercise this kind of love, 90% of our diseases disappear. Pero si practicamos esta clase de amor, el 90% de las enfermedades desaparecen. So the love that our body needs, El amor que nuestro cuerpo that necesita, our spirit needs to exercise, que nuestro espíritu necesita ejercer, has two things. tiene dos cosas. And those two things are at the same time must be present. Y estas cosas deben estar presentes al mismo tiempo. Love of God has maximum interest El amor de Dios tiene máximo interés in the other, en el otro, like for himself. como en sí mismo. So, you agree with that love must have maximum interest in the other, ¿Estáis de acuerdo que el amor debe tener un máximo interés en el otro, like for yourself? como por ti mismo? Yes. So, Sí. when a human Cuando un humano, can a human have maximum interest in the other person? ¿puede un ser humano tener un máximo interés en otra persona? Yes. Sí. Yes. That is our interest in our love source. Sí, ese es nuestro interés en una fuente de amor. So, when a mother loves her child Cuando una madre ama al niño, and she has only maximum interest, tiene solo máximo interés when the child doesn't do what mother wants, cuando el niño hace lo que la madre quiere. what does mother become? Cuando el niño hace lo que la madre quiere, What does mother become? ¿cómo se pone la madre? She becomes dominant, a ruler. Llega a ser dominante, una gobernante. Is that love? Is domination love? Es amor dominante. Is domination love? Do the children like it when you dominate them? ¿Le gusta al niño cuando le dominan? They run away. No, se larga. And no one runs away from love. Se va corriendo, pero no se va corriendo del amor. You see, the human being have maximum interest. O sea que debe tener máximo interés ese amor. But when the child and the grown-up child does something wrong, they become very pressing. Pero cuando el niño hace algo malo, entonces viene, I don't come to your wedding no iré a tu boda if you don't marry the one that is right. si no te casas con la chica correcta. I will never see you, Nunca te veré, nunca más. and so on. Y etcétera, etcétera. Yeah? Have you heard it ever? ¿Lo habéis oído alguna vez? Yeah. So what keeps God, while he has maximum interest, not to become a ruler, a dominant person? ¿Cómo hace Dios para tener un máximo interés por los otros y no ser un dominante? What is the other part of love ¿Cuál es la otra parte del amor that makes love real? que hace al amor real? What do you think? ¿Qué pensáis? How much liberty do you give? ¿Cuánta libertad das? 100% liberty. 100% de libertad To give para dar to the other. al otro. Where do we fail? ¿En qué fallamos? Here or here? ¿Aquí o aquí? Everything, In everywhere. todas partes, but where is the main part? Pero ¿cuál es la parte principal donde fallamos? This. You know, the devil cannot give you liberty. El diablo no puede daros libertad. God can give you liberty. Dios puede daros libertad. While he has maximum interest in you, while he has maximum interest in you, Mientras tiene un máximo interés en vosotros, he gives you maximum liberty. os puede dar también la máxima libertad. I once was just recently in a foreign country Estuve hace poco en un país extranjero, in Asia, en Asia. and I gave these lectures, Estuve dando estas charlas and I asked the men
in the audience y pedía a un hombre en la audiencia if they loved their wife. si amaba a su esposa. And they all said yes. Y dijeron sí. And then I put the second question. Entonces puse la segunda pregunta. I said, how much liberty does your wife have? ¿Cuánta libertad le das a tu mujer? No, nada. A little bit they have. Un poco. Is that love? ¿Eso es amor? Do the woman like it? ¿A las mujeres os gusta? The woman like it? ¿Os gusta? Because there is a need of 100% liberty that porque only God can give you. hay una necesidad de una libertad al 100% que solo Dios puede dar. What makes us sick Lo que nos hace enfermos is the incapacity to give liberty that others do wrong. es la incapacidad que tenemos de dar libertad cuando los otros no lo hacen correcto. We do not give them the liberty because we live from them. Y no les damos libertad porque vivimos de ellos. That's why we cannot lose our parents. Igual si es que perdemos a los padres, han We muerto, cannot let people be sick. No We want podemos- to heal them by force. no podemos dejar a la gente libre, les sanamos por la fuerza. No, yeah, we want to heal them by force. Queremos sanarlos por la fuerza. Have you never want to heal someone? ¿Habéis intentado sanar a alguien alguna vez? Why would you resurrect people? ¿Por qué no resucitamos gente? For you or for them? ¿Para ti o para ellos? For you, Por ti, because you need them. porque les necesitas. You think they're your love source. Tú crees que son tu fuente de amor. That's why we must make a decision Y in es our por lives. eso que hemos de tomar una decisión en nuestras And it must be vidas. a conscious one. Y debe ser una decisión consciente. The most important decision in your life. La decisión más importante de vuestra vida. Who is your love source? ¿Quién es tu fuente de amor? After whom do you take your decisions? ¿En base a quién tomas tus decisiones? Is it God's law that you take your decision on? ¿Tomas las decisiones en base a la ley de Dios? Or is it your mother's law? ¿O es la ley de tu madre? Or your father's? ¿O de Or tu your padre? wife's? ¿O Or de your tu husband? esposa? A person would come in our home Una persona que viene a nuestra casa and they would be surprised of the love and peace that rests there. y estuviese sorprendida de la paz y del amor que encontrara en nuestra casa. You believe that God is peace? ¿Creéis que Dios es paz? Yes? Sí. The same peace we would have. La misma paz tendríamos nosotros. And people would be around us Y la gente a nuestro alrededor and they would see and perceive serían capaces de ver y the percibirla. peace of God in our lives. La paz de Dios en nuestras vidas. So, are you sure that God is your love source? ¿Estáis seguros? ¿Estás seguro de que Dios es tu fuente de amor? Or is it a man? ¿O es los hombres? Or an animal? ¿O un animal? You know that animals are also love sources? ¿Sabéis que también los animales son una fuente de amor? I have many sick people who lost their animal. He visto gente enferma porque perdió a su mascota. And because that's their life where they hang on. Era la vida a la que se agarraban. Love source is always exclusive. La fuente de amor es siempre exclusiva. Always exclusive. Siempre exclusiva. That's why when a husband dies, Por eso cuando un esposo muere, the lady says, la esposa dice, he is not, you cannot replace him. no puedo reemplazarle. But I tell you, you can replace your husband when he dies. Pero yo te digo que tú puedes reemplazar a tu marido cuando muere, Because you did not have him to live from him. porque tú no vives de él. He was not your love source. No debe ser tu fuente de amor. He was just there that you should give them. Es alguien a quien debes dar amor. Where we give is always replacing, Lo que- replaceable. A lo que damos siempre es reemplazable. Where we give is inclusive. Las There are cosas many que people damos where we can give. son inclusivas. Only love source is exclusive. Solo la fuente de amor es exclusiva. And you will say that your husband is not replaceable because he was your love source.
Y si tú dices que tu marido era irreemplazable, es porque lo habías hecho tu fuente When de your amor. child dies and you say it's not replaceable, will you say because it's your love source? Si tu hijo ha muerto y tú dices es irreemplazable, es porque le habías convertido en la fuente de amor. A love source is not replaceable. Y una fuente de amor no es reemplazable. That's why God is not replaceable. Es por eso que Dios no es reemplazable. But God is always there. Pero Dios está siempre ahí. He never dies. Nunca muere. So we would never die. Entonces nosotros nunca moriremos. So make a search of your heart. Haced una investigación en vuestra mente. After whom do you take your decisions? ¿En base a quién tomáis vuestras decisiones? Is it God ¿Es en base a Dios? or the mammon? Mamón, perdón, el Dios Mamón. Because here is the truth. Aquí está la verdad. When God is my love source, Cuando Dios es mi fuente de amor, I have an eternal treasure. tengo un tesoro eterno. Never die. Nunca morir. Even if I die, Incluso si muero, in Christ I'm never dead. en Cristo nunca muero. I will be raised up from the Seré earth resucitado de la tierra and live eternally. y vivir eternamente. Because my life is hidden God. Porque mi vida está escondida en Cristo. Because as a creature, Como criatura, I take first primero tomo to give. para dar. I take from God Tomo de Dios and give to humans. y doy a los humanos. I never keep anything back, No me quedo nada, so I never lose anything. entonces no pierdo nada. I'm just always in winning. Simplemente estoy ganando, siempre gano. The more I take from God, the more I can give. De cuanto más tomo de Dios, más doy a la gente. And the bigger my treasure gets. Y más grande se hace mi tesoro. So after whom do you take your decisions? En base a quién tomas tus For decisiones. which one do you work? ¿Para quién trabajas? For God ¿Para Dios or for mammon? o para Mamón? I took my choice Yo tomé mi decisión 12 years ago hace 12 años to exchange my wife for God de cambiar a mi mujer por Dios, because she was my love source. porque ella era mi fuente de amor. I thought a woman must make me happy. Yo pensé que sería mi esposa quien me haría feliz. But I'm so happy that God came into my life Pero estoy muy feliz que Dios vino a mi vida and He showed me that no woman can satisfy my needs. y me mostró que ninguna mujer puede satisfacer mis necesidades. Only God has what I need. Solo Dios tiene lo que yo necesito. And since then I focused myself on taking from God. Así es que me enfoqué a mí mismo en tomar de Dios. I'm living with God to kill this thing step by step. Entonces vivo con Dios para destruir paso a paso esto, Until I only take from God. de manera que pueda tomar solamente de Dios, And if I only take from God, solo tomar de Dios. here only God comes out. Aquí solamente viene Dios. The love of God comes out. Solamente el amor de Dios interviene ahí. What we are will prove what source of life we have. Lo que nosotros somos demostrará cuál es nuestra fuente. So, search your heart Investiga tu corazón and see after whom do you take your decisions. y observa en base a quién tomas tus decisiones. Disease is a help Las enfermedades son una ayuda to show us our heart. para mostrarnos nuestro corazón. That's why I thank God for disease. Por eso doy gracias a Dios por las enfermedades. I could not bring people to heaven if they would not be sick. No podría hacer esto si no hubiera enfermedades. Because I could not prove them that they do not take from God, they take from someone else. Porque no podría probarles que no están tomando de Dios, sino de las personas. But because they are sick, Pero como se ponen enfermos, I show them the law of life. les muestro la ley de la vida And I show them the deception of their hearts. y les muestro el engaño de los corazones. And if everyone sees his deception, Si todo el mundo puede ver ese he will engaño, change it. cambiará And he will be healed. y será sanado Spiritually,
espiritualmente and physically if it's enough space to recover the physics. y físicamente si es que queda espacio para But recuperarse. even if he does not heal physically, Pero incluso aunque no se curase físicamente, his life will be eternal su vida será eterna, because he changed porque the él love source. cambia su fuente de amor. I have a goal in my life, Tengo un objetivo en mi vida and I want to challenge you if you want to have the same goal with y me. quiero poneros un desafío, a ver si tenéis el mismo objetivo que yo. I want to become Quiero llegar a ser the most loving, el que ama más, the most patient, el más paciente, the most kind el más amable, person that God has on this earth. esa persona que Dios tenga en este mundo. By God's grace. Cambiaremos por la gracia de Dios. Amen. Amén.